Está a punto de ocurrir el rapto. Esto es algo de lo que vamos a hablar hoy. Tengo un invitado muy especial, el obispo Alan Didio, y vamos a estar hablando sobre el rapto, su fundamento doctrinal y de dónde proviene. ¿Estamos realmente cerca? Hoy responderemos eso. No te lo pierdas, será de bendición. Soy José Z, regreso enseguida. Soy José Z y a la edad de 9 años tuve un encuentro que cambió mi vida con la voz de Dios. A lo largo de mi vida descubrí que Dios siempre está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Joseph Z destaca por sus profecías precisas y su integridad. Durante más de 3 décadas, Joseph ha equipado a creyentes de todo el mundo para discernir las señales de los tiempos a través de una enseñanza bíblica clara y periodismo profético. Hoy puedes experimentar claridad y desbloquear la plenitud de la vida al escuchar la voz de Dios. Ahora quiero que me ayudes. Bienvenido mi amigo el obispo Alan Didio. Mientras entramos en esta conversación, veamos juntos al obispo Alan Didio. Joseph Z. Hermano, Qué gloria es estar aquí en esta propiedad. Desearía que todos sus socios pudieran verla. Es tan hermosa y gloriosa como la hemos visto en las fotos y los videos, y es un gran honor estar aquí. Y estoy agradecido de haber podido sembrar en esto. oh, gracias. Esto es un milagro. Gracias, Alan. Debo decir que trabajas con mucha gente en el ministerio. Haces muchas cosas y realmente estoy muy agradecido por ti y tu ministerio. Sabes, el encuentro de hoy, Nación Avivamiento, que surge de tu iglesia y ministerio, me emociona tenerte aquí. Muchas gracias. Sentimos lo mismo por ti y tú. Me siento honrado de considerarte un hermano y un querido amigo. Gracias. Sí, escribiste un nuevo libro. ¿Sí? Quiero hablar de esto porque hoy ocurren muchas cosas, especialmente con los eventos y crisis recientes en el mundo. La gente siempre está haciendo la pregunta, ¿es este el fin de los tiempos? ¿Estamos en los últimos días? ¿En dónde estamos realmente? ¿El Señor regresará en una fecha específica? ¿Qué sucede? Pero escribiste un libro y no me molesta decirlo. Creo que responde más preguntas de las que la gente siquiera sabía que tenía. Oh, sí, gracias. Y es que te mintieron sobre el rapto. Tuviste a Jimmy Evans y Perry Stone escribió el prólogo de esto, pero te mintieron sobre el rapto. ¿Cómo prepararse para lo que viene? ¿Qué te inspiró a escribir esto? Bueno, son 25 años de estudio en proceso. Este ha sido mi proyecto de pasión durante el último cuarto de siglo. Cuando fui salvo por primera vez, no había recibido adoctrinamiento ni enseñanza sobre escatología o los tiempos finales. ¿No he leído Dejados atrás? No conocía a Jack Van Impe ni a Perry Stone. Era ateo y fui salvado radicalmente. Y en 1 o 2 semanas tuve este sueño. Ahora, nada determino para mí por sueños o visiones, salvo esos mismos sueños o visiones. Concuerdan con la palabra de Dios y te regresan a ella. Eso hizo este sueño. Así que estaba en la casa de mi infancia, en el patio. Era como si todo el vecindario estuviera afuera celebrando en este sueño, como una celebración del 4 de julio. Y de repente escuché un ruido y miré hacia las nubes, y había un reloj en las nubes detrás de estas nubes de tormenta oscuras. Y tenía números romanos y marcaba las 11:59. ¡Oh, Dios! Y el segundero avanzaba rápidamente. Ya casi era medianoche, y casi al instante, la gravedad perdió su fuerza. Escuché ese sonido y empecé a elevarme. Y lo supe, hermano. Supe entonces que vería a Jesús, quien me había salvado y redimido mi alma. Dios mío. La emoción era palpable. Incluso al mencionarlo, se me eriza la piel porque siento que veremos a Jesús. Sí, lo estamos. Y esa emoción y esa euforia fueron rápidamente eclipsadas. Mientras miraba hacia abajo, mientras ascendía, vi a tanta gente completamente inconsciente de lo que estaba pasando. Dios mío. No solo no estaban participando completamente inconscientes, y desperté con estas palabras en mis labios: Jesús viene. Oh, hombre. Y no entendía completamente la importancia de eso. Asumí que todos los cristianos estaban de acuerdo porque la Biblia lo menciona. No noté que hubiera división. Así que comencé a estudiar el tema en la palabra y a leer la Biblia, y simplemente obtenía mi información de ahí. Y luego empecé a compartirlo. Y después descubrí que algunas personas realmente no están de acuerdo en que esto vaya a suceder. Yo pensé, wow, eso es interesante. Sí, en el cuerpo de Cristo es increíble cuántas personas, en lugar de unirse, solo quieren pelear por cosas. Es ridículo, pero la mayoría no deja que la Biblia influya en sus creencias, ¿verdad? Son muy buenos, eso está bien. Así que emprendiste este viaje, tuviste este sueño, esta revelación. Ahora, esto es después de que eras ateo. Sí. Está bien. Sí. Acabo de nacer de nuevo, así que llevo una semana y media de haber nacido de nuevo.
Tengo este sueño y despierto casi sudando. Jesús viene, empiezo. Cuando fui salvo a los 17 años, leía mi Biblia de 5 a 8 horas diarias. Oh, hombre, es simplemente insaciable. Todos. Mis padres pensaban que estaba loco porque bloqueaba todo y solo consumía esto. Oh, vamos. Y terminé de leer la Biblia en muy poco tiempo. De hecho, puedes leer la Biblia muy rápido Sí. si eres estudiante de preparatoria sin trabajo y sin nada que hacer. Y sabes, y me alejé de la idea de que Jesús viene por su orgullo, Él viene por su iglesia para llevarse a su gente, antes de que haya un gran derramamiento de su ira sobre la tierra. Y necesitamos estar listos para eso. Así que comencé a estudiar e investigar lo que eso significa, y así fueron 25 años de ese estudio e investigación. Siempre le digo a la gente que solía creer en un rapto pretribulacional, y todavía lo creo, y todavía lo creo. Solo quería que supieran que soy consistente, a diferencia de algunas personas que se adaptan según los tiempos. Eso es exactamente correcto. Pero lo que me queda después de 25 años es que he visto estos ciclos de ataques contra el pretribulación. El rapto viene por temporadas y se vuelve casi como una moda, y en esta temporada parece especialmente virulento. Quizá el auge de las redes sociales lo causó, nos hemos vuelto más polarizados. Ya fue suficiente. Quería responder varias mentiras sobre el rapto, primero en mi propio grupo. Y luego, por supuesto, responder objeciones de otras posturas también, reconociendo que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Absolutamente. Podemos no estar de acuerdo y aún así amarnos. Así es, y creo que esa es la forma más saludable de abordar cualquier cosa. ¿Sabes? Hay personas que están tan enojadas y simplemente reaccionan y arremeten por esto. Ahí debes preguntarte, ¿de verdad tienes razón si estás tan enojado? Igual que dijiste, no dejes que la Biblia interfiera en tu teología. Ellos se enojan mucho y eso no está en la Biblia. Bueno, tu actitud tampoco es bíblica. Quizás deberíamos abordar eso también. ¿Podemos hablar de eso? Bien dicho, vamos, hay algo que quiero decir sobre ustedes dos que preguntaron. Esta pregunta es, ¿hubo algún momento en tu vida en el que tal vez tuviste un punto de vista diferente o realmente te inclinaste hacia un lado? Cuando lo estabas analizando y pensaste, sabes, tal vez hay un punto aquí, no se trata del predicador, tal vez hay algo más. ¿Alguna vez seguiste ese camino? Hubo momentos en los que incluso hoy reconozco que existen razones legítimas para otras posturas. Siento que está la pretribulación. ¿Crees que el rapto será al inicio, en medio o al final? La gente tiene buenas razones para esas posturas. Así que he tratado de mantener esa mentalidad, especialmente cuando hablamos del misterio del rapto, porque el apóstol Pablo lo llamó un misterio. Sí, Deberíamos abordarlo con un poco de humildad. sí. Que esto estuvo oculto hasta que el apóstol Pablo le quitó el velo a esto. Ahora, al mirar atrás, vemos referencias, sombras y tipos. Sí. Siempre debemos abordarlo con humildad al hablar de ello. Bien, Alan, hagámoslo, entremos en esto un momento, ¿de acuerdo? Al investigar y recorrer este camino, mencionaste 25 años. Entregaste tu vida a esto y eso te llevó al punto en el que escribiste tu libro. Y tengo que decir que muchas veces la gente que escribe libros dice, escribí este libro en una semana o lo escribí en un fin de semana o simplemente me inspiré y lo escribí. Pienso, no sé si quiero leer ese libro. Cuando alguien dedica 25 años a construir el argumento y lo interioriza, realmente lo entiende, es parte de su esencia. Has enfrentado preguntas. Ese libro quiero leerlo porque es muy reflexivo. Así que llévanos a eso, llévanos al rapto. ¿Cómo será justo antes de que ocurra? ¿Hay un tema? ¿Hay algo que podamos esperar antes del rapto? Sé que no podemos poner fechas, pero ¿hay algo que lo anteceda? ¿Cómo se verá cuando llegue ese momento? Bueno, la señal número 1 de los últimos tiempos que lo antecede es el engaño. Jesús advirtió en Mateo 24 sobre el engaño. Y luego cuando ves cómo Pedro le da énfasis a eso, donde dice que surgirán en medio de este engaño, burladores, creo que una de las señales principales es este espíritu de burla. Sí. Kim Clement era un profeta increíble. De hecho, tú me compartiste esto. Hubo un tiempo en el que de hecho no era fan de Kim Clement. Y fue por esta razón. Porque él se burló del rapto de la iglesia. Claro que sí lo hizo. Rapto, basura. Sí, lo hizo. Y sin investigar más a fondo. Yo, simplemente no quiero tener nada que ver con eso. Sí. Tú lo compartiste conmigo y eso cambió mi vida de muchas formas. Wow, hermano. Que se arrepintió
Y más adelante en su ministerio, tras predicar ciertas cosas, descubrió que Chuck Missler fue su hijo espiritual. Así es. Eso me hizo sentir humilde, pues tenía resentimiento hacia alguien que ni conocía y que hacía tiempo se había arrepentido. Sí, Y nosotros como cuerpo de Cristo simplemente amémonos unos a otros y creamos lo mejor de cada uno. de verdad, sí. Y eso me cambió de muchas maneras, pero luego ver su corazón y su humildad, eso. Y él dijo que realmente sentía que había un espíritu de burla bajo el cual estaba operando en lo que respecta a los últimos tiempos, que de alguna manera había caído en esa mentira. Y creo que mucha gente ha caído en eso y lo han hecho por buenas razones. Si podemos analizar esto por un minuto. Por favor. Por los eventos recientes en Estados Unidos, Jueces 19 me ha llamado la atención. Estoy seguro de que has escuchado sobre el horrible suceso en Charlotte, Carolina del Norte, donde una joven preciosa fue brutalmente asesinada en un tren allá en mi ciudad. Sí, Y eso me sacudió hasta lo más profundo. Luego, claro, con Charlie Kirk, pero ese asesinato de la joven en Jueces 19 es muy similar. Es uno de los actos más horribles en toda la historia de la Biblia, sí, donde un hombre la llama a su concubina, en realidad era su esposa, pero su concubina. La multitud llega a la casa y pide estar con los hombres, pero les ofrecen a la concubina en su lugar y la abusan toda la noche. Al final, abren la puerta y ella está muerta en el umbral. sí. Dividen su cuerpo, procurando no ser muy gráficos. El levita, con quien ella estaba casada, está tan indignado por esto. Él manda partes de su cuerpo a las 12 tribus de Israel, tratando de hacer que se levanten y digan, ya basta. Esto tenía que ser un punto de inflexión. Sí. Estaban tan molestos porque la tribu de Benjamín ocultaba a estos criminales que hicieron esto. Dijeron, nadie volverá a casarse con alguien de la tribu de Benjamín. Ahora, después, se dan cuenta de que esto fue un error, porque la tribu de Benjamín, en medio de la guerra, fue diezmada. ¡Wow! Solo quedaban 600. Huyeron a las montañas. Volveremos al rapto en un segundo. Claro. Pero en medio de esto, notan que hicimos este voto. Eso va a causar que la tribu de Benjamín deje de existir. Ya no seremos 12 tribus, seremos 11 tribus. ¡Wow! Y no podemos retractarnos de nuestra palabra. ¿Y ahora qué haremos? Pasan por mucho y hacen varias acrobacias mentales para... Supongo que tenían algunos abogados entre ellos para tratar de averiguar cómo solucionar esto, y lo lograron. Pero esa es otra historia para otro momento. La lección es que estaban muy indignados. Sí. Por la indignación de su época, hicieron votos que no debieron haber hecho. Así que estaban tan enfurecidos, tomaron una postura tan extrema que después se arrepintieron. Vemos que en Estados Unidos y en el mundo, la iglesia está muy molesta por lo que ocurre. Sienten que si le dan a la gente la esperanza del rapto, eso los va a dejar sin preparación para la hora difícil en la que están. ¿Verdad? Y están haciendo votos y compromisos que van demasiado lejos, Profundo. cuando no es la enseñanza del rapto. Ese no es el problema. El problema es la enseñanza incorrecta acerca del rapto. Si se enseña correctamente, Sí. podemos preparar a hombres y mujeres para el día y la hora. Así que la señal número 1 es esta burla. Y creo que mucho de esto surge porque la gente está indignada por la época en la que vivimos. Esa es la posición dominante porque tienes los libros y las películas. Quizá esa sea la razón por la que estamos en esta situación, porque todos solo esperan escapar. Sí. Eso no es una enseñanza correcta sobre el rapto. No, no lo es. Al hacerlo, te perjudicas a ti mismo, Sí. más de lo que te estás ayudando. Tienes una analogía muy buena que me gusta y quiero que la compartas. Mucha gente dice, ya sabes, estamos llegando al punto. Y entran en la conversación del escapismo de, oh, solo estás tratando de escapar, estás tratando de hacer esto. Pero tú das un ejemplo de, ya sabes, comprarle algo a tu esposa y luego, ya sabes, la urgencia alrededor de eso. ¿Puedes usar esa analogía para explicar el rapto y nuestra urgencia actual? Porque mucha gente tiene trastorno de estrés postraumático por ladrón en la noche. Sí. O aterrados. Bueno, tocaste un nervio con me justo ahí. Sentimos que, de todos modos, tenemos una generación bastante débil. Copos de nieve. Soy leche. Sí, leche de soya, generación que toma lates y usa mantitas. ¿Quién? ¿Me asustaste con el rapto? Así que, por lo tanto, el rapto. Bueno, madura un poco. Está bien, madura un poco. Pero no es para asustarnos, sino, como dices, para prepararnos para la época en la que estamos viviendo. Y quiero quitar el sensacionalismo y el alarmismo, haciendo que la gente simplemente se enamore del regreso de Jesús. Así es. Porque el apóstol Pablo dijo que hay una corona para aquellos que aman su venida. Dios mío. Y no habla del día del Señor. No. Porque la Biblia dice en Amós,
hay de aquellos que esperan el día del Señor. Vaya. Y tenemos a toda una generación que dice, no puedo esperar a la tribulación porque será nuestro final. La Biblia dice, hay de... Su aparición difiere de su regreso. Eso es exactamente correcto. Oh, vamos. Hay de aquellos que esperan el día del Señor porque no es un día de luz, es un día de oscuridad. Para quienes aman su venida hay una corona especial. Para que esta generación deje de pelear y se enamore de esto, usé una comparación. Le compramos un auto a mi esposa. Mi hija y yo fuimos a la agencia y por primera vez compramos un auto como regalo. Estábamos muy emocionados preparándolo en el garaje, queríamos decorarlo y limpiar todo. Después mi esposa llamó diciendo que pronto llegaría a casa. Oh, hombre, Y fue como si hubieras presionado el botón de adelantar. Estamos corriendo por todos lados, ya sabes, estamos sudando, estamos tratando de hacer todo. ¿sabías que de todas formas ella iba a venir? Sí, Pero de repente ella podría llegar en cualquier momento. la revelación de la inminencia golpeó a nosotros. Y podría ser en cualquier momento. Y estábamos corriendo por todos lados y tratando de hacer más de lo que habríamos hecho antes. No porque tengamos miedo, ¿Sí? no porque intentemos escapar, sino porque estamos emocionados de verla. Esa es la razón. Y nadie. No es una mentalidad escapista. Luego hablamos de su relación con los juicios de Cristo. Pero nadie disminuye la velocidad cuando ve la meta. No, no lo hacen. Nadie baja la velocidad con 2 minutos restantes. Así es. Eso es lo que la revelación de eminencia dice sobre el rapto de la iglesia. No está destinada a asustarnos, sino a prepararnos para la venida del Señor. Y Mateo 24 dice que es un individuo malvado, un siervo malvado, el que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Así que hay algo en el concepto de demora que abre la puerta a la maldad. Sí. No digo que cause automáticamente la maldad, pero cualquier visión escatológica que permita cualquier retraso en el regreso del Señor, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eso es fuerte. Vamos al grano. Primera de Tesalonicenses 4. Empezamos a ver todo esto y es profundo. Así que haré esto. Leeré la escritura, Alan, y vamos a... Vamos ahí juntos. Hagámoslo, hermano, vamos. Así que Primera de Tesalonicenses 4. Y voy a empezar desde el versículo 13 y luego me encantaría escuchar tus pensamientos. Dice así: no quiero que ignoren, hermanos, sobre los que duermen, para que no se entristezcan como quienes no tienen esperanza, especialmente con la crisis actual. Necesitamos esperanza. He dicho eso a muchos que están tristes por los trágicos eventos ocurridos. Sí, están tristes y deberías sentirlo. Sí, lamentamos, pero no como el mundo ni como quienes no tienen esperanza. Y esto es interesante, pero aplica si creemos que Jesús murió y resucitó. Así también, Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Esto les decimos por palabra del Señor: los vivos que quedemos hasta su venida, no precederemos a los que durmieron. El Señor descenderá del cielo con voz de mando y trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivamos y quedemos seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora hay mucho aquí. Alan, ayúdanos, hermano. Lo primero que quieres notar al leer esto es cuando él se refiere a los que están vivos y permanecen, que van a ser transformados. Este es uno de los misterios del arrebatamiento que él menciona, no solo sobre los muertos. Los vivos serán transformados, dice, nosotros los que vivimos y permanecemos. Vamos. Él lo esperaba completamente. Así de rápido pensó que esto iba a suceder. Él esperaba completamente ser parte de eso. Pensó que iba a llegar pronto. Ahora, permíteme retroceder y empezar con esto. Primera de Tesalonicenses es un libro único en el Nuevo Testamento. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Está bien. Debería decir que es la primera epístola. Algunos creen que fue la primera, pero para mí fue Mateo. Otros mencionan a Marcos, pero sigo pensando que Mateo fue el primero. Pero ciertamente es la primera epístola en el Nuevo Testamento, así que se mantiene como una isla por sí sola, sin ninguna referencia a otra epístola. El apóstol Pablo pasó años construyendo la iglesia en Éfeso. Pasó años construyendo la iglesia en Corinto. Me encanta esto. Pero cuando llegamos a Tesalónica, él tuvo un par de semanas. Entonces, ¿qué usó? ¿Qué enseñó? Cuando les está enseñando y edificando esta iglesia, el rapto. Él les enseña, como toda la escatología de los tiempos del fin. Sí, Está con ellos unas 2 semanas sí. y eso es lo que aprendieron. Y él regresa. Al llegar a Segunda de Tesalonicenses, ves que reciben cartas falsas de él que dicen que ya se perdieron el rapto. Y así que él está respondiendo a eso. Pero semanas con él, y eso es todo lo que tuvieron, y él les está hablando. En cada capítulo, acabo de hacer una enseñanza verso por verso sobre esto en mi iglesia. Sí. En todos los capítulos menciona la venida del Señor, desde el 1 hasta el 4. Y luego llegamos al capítulo 5, y ahí es cuando se pone realmente emocionante. El Señor descenderá del cielo con voz de mando, de arcángel y trompeta de Dios.
Primero resucitarán los muertos en Cristo y luego los vivos seremos arrebatados. Vamos. De ahí obtenemos la palabra griega harpazo, que se traduce en la Vulgata latina. Jerónimo lo tradujo en la primera versión latina, de ahí surge la palabra rapto. Sí. Así que la gente dice que la palabra rapto no está en la Biblia. Bueno, en realidad sí está en la Biblia. Si tienes la Biblia de Jerónimo en latín, encontrarás la palabra rapto. Pero significa ser arrebatado, necesita ser sacado, como ha dicho Rick Renner, en el último momento. Oh, sí. Arrebatados y sacados en el último momento. ¿Una misión de rescate? Así lo describe él. Es una misión de rescate y dice que nos consolemos con estas palabras. Ahora, si estuvieras pasando por la tribulación, Sí. este sería el mensaje. Al anticristo le darán autoridad para destruirles la cabeza. Consuélense con estas palabras. Sí, solo aguanten. Eso no es muy reconfortante. Eso no es muy reconfortante. No, pero Jesús viene y ese es el consuelo, que en medio de toda la oscuridad y la desesperación en cualquier momento, Él vendrá a arreglar lo que está mal. Qué increíble. Eso es reconfortante. Esa palabra en latín creo que es rapomir, la usan. De ahí lo obtienen fonéticamente y lo escuchas en inglés. Sí, De ahí obtenemos la palabra rapto. Cuando dicen que la palabra rapto no está en la Biblia, en realidad es solo una transliteración. La usamos solo en inglés porque la hemos escuchado en latín y por eso está ahí en la Biblia. recientemente Ken Johnson, un gran historiador, ha realizado algunos estudios. Él investiga a los padres de la iglesia y profundiza en esto y ha encontrado la traducción hebrea ¿En serio? de la primera a los tesalonicenses. No había escuchado esto. Esto es nuevo y fascinante. Él ya lo explicó. ¿Dónde? Si el apóstol Pablo quería que la carta fuera leída por hebreo parlantes, la traducían al hebreo de inmediato. Entonces, ¿cómo se comunica en su, idioma nativo? Sí, Hebreo, y cuando realmente lo lees en hebreo, es mucho más obvio ¿es correcto? que Él viene por su iglesia antes de la tribulación. Por eso es un pensamiento reconfortante. En el capítulo 5, Él habla del día del Señor. Entraremos al capítulo 5 pronto. Piensa en esto. Hay quienes dicen que pasaremos por la tribulación y que la resistiremos. Pero aquí está el asunto. La tierra prácticamente va a quedar como un montón de cenizas quemadas. Quiero decir, va a ser devastada. Cuando Jesús regrese en el Armagedón y lo que ocurre después, y la gente que piensa que simplemente va a pasarla tranquilo, esconderse y navegar por la tribulación, eso no es lo que yo veo en la escatología. Sí, esa es la reacción peligrosa. Lo hacen porque con razón creen que la iglesia debe estar lista para enfrentar persecución y tribulación. Sí, y hemos hecho un trabajo terrible en eso. He trabajado con la iglesia perseguida en el mundo, llevando Biblias al Medio Oriente y colaborando con la iglesia subterránea en China. Esto es algo muy cercano y querido para mí. La persecución es algo para lo que debemos estar preparados para soportar y discipular a los creyentes para que lo soporten. Sin embargo, al hablar de la tribulación y el día del Señor, no se trata de un día en que el diablo o el mundo simplemente nos atacan. Este es un tiempo en el que la ira pura de Dios está siendo derramada. Bueno, estoy muy agradecido de que nos hayas acompañado en la transmisión de hoy. Hacemos esto porque sé que por la palabra del Señor algo va a suceder en tu corazón. Vas a empezar a caminar con confianza, vas a avanzar en el Espíritu del Señor y lograr todo para lo que Él te ha ungido. Por eso hacemos esto. Y de nuevo, por eso este ministerio está dedicado a levantar 1.000.000 para ganar 1.000.000.000, 1.000.000. Reformadores de mente clara y ojos abiertos o creyentes maduros para ganar 1.000.000.000, 1.000.000 para 1.000.000.000. Ese es el llamado de este ministerio y creemos que dejaremos huella en la sociedad por ese mandato. Puedes unirte a esto asociándote con nosotros en josephz.com. Y espero que lo hagas porque nos importan nuestros socios. Al asociarte te llamamos. Nos comunicamos seguido. Espero que también lo hagas. Que Dios te bendiga mientras nuevamente comenzamos a abrir la palabra de Dios y caminar en la revelación que Él tiene para nosotros. Sigue discerniendo y escuchando. Nos vemos.